semana anterior nosotros habíamos contextualizado al respecto de este tema de que si el obrero es digno de su salario o el obrero no es digno de su salario. Y de hecho el Deuteronomio nos había explicado a nosotros, el libro de Deuteronomio, de que cada obrero tiene que recibir su paga por su trabajo hecho. De la misma manera, al buey que está trillando no hay que ponerle bozal para que el buey disfrute de lo que él está pisoteando, de lo que está trillando. Miramos nosotros también, hablando al respecto de Cristo Jesús como el buen pastor, en el contexto de los pastores inútiles y pastores malos que miramos la semana anterior, el Cristo de la gloria nos dejó ya abierto el escenario porque claramente define al respecto del pastor asalariado que no tiene responsabilidad por las ovejas, que lo único que le interesa a él es cobrar su mensualidad o cobrar su salario por el trabajo que ha hecho. En otras palabras, él solamente se limita a cumplir el compromiso de trabajar y luego de eso la oveja de pastorear, de apacentar a las ovejas solamente por salario. Y cuando ve el peligro, cuando ve el lobo, él se aleja, él no se arriesga a perder su vida por las ovejas. Pero en cambio el buen pastor dice, él ve venir el lobo, él da su vida por las ovejas. La diferencia de entre un pastor asalariado y uno que no es asalariado. Eso no lo dice el pastor Norman, no, eso no lo dice ningún ser humano. Es Cristo Jesús el que hace diferencia y él cierra esto diciendo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego añade, pero el asalariado, y con puntualidad, el asalariado, ese que no es pastor, sino que se hace pastor. ¿Por qué se hace pastor? Por necesidad de sobrevivencia. Es una profesión más el pastorado, de acuerdo a lo que Jesucristo dice. Yo sé que están diciendo, pero hay muchos versículos que mencionan lo contrario. Veamos entonces si es que es así. Pero antes de que vayamos a mirar textos mucho más comprometedores al respecto, quiero que ustedes vayan a Miqueas capítulo 3, por favor, tengan la bondad. Váyanse ustedes a Miqueas, el capítulo 3, y quiero que ustedes junto con este servidor leamos esta parte de la Escritura, donde vamos a encontrar nosotros el contexto de lo que vamos a mirar ahora en el Nuevo Testamento. No vamos a ir al Antiguo Testamento para hablar otra vez ahora, porque ya lo hicimos la semana anterior, pero solamente quiero contextualizar para que esté bien claro y conciso y que no exista ningún lugar donde haya un vacío para poder refutar humanamente al respecto de lo que vamos a hablar ahora. ¿De qué vive el pastor si es que la iglesia no tiene que pagar al pastor un salario? ¿O de qué vive el pastor y su familia si el pastor no debe cobrar a la iglesia salario? Si es que es así, entonces debe haber una explicación. Entonces lee conmigo Miqueas capítulo 3 y ve al versículo 1. Vamos a leer varios versículos de este capítulo, por favor, y presta atención. ¿Lo tienen todos ya? Dígame amén si lo tienen. Muy bien, Miqueas el capítulo 3 verso 1 dice así: dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno, escucha esto, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. ¿Te parece familiar esta lectura? ¿Te parece familiar? A la semana anterior de lo que leímos en el libro de Ezequiel, los pastores que comían a la engordada y hacían todo eso, ¿te parece familiar? Muy bien, versículo 3, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Ese es el contexto de la semana anterior. Ustedes lean en casa el resto, pero vayan conmigo al libro, al versículo 9, por favor. Es para ganar tiempo. 9. Dice así: oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Preste mucha atención a la lectura, por favor. Que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho. ¿Qué es cohecho? ¿Entienden qué es cohecho? Soborno.
Mira esto, sus jefes juzgan por cohecho, por soborno, y sus sacerdotes enseñan o predican. ¿Por qué? Si saben que es precio, ¿cierto? Por dinero, a sueldo, gracias, a sueldo. Mira, sus sacerdotes, ¿cuáles son los sacerdotes? ¿A quién está haciendo referencia cuando dicen y sus sacerdotes? Traigámoslos ahora al siglo XXI. ¿Cómo sería de decir? Y sus pastores enseñan. ¿Por qué? Por dinero, por precio, por sueldo, por salario. Continúa. Dice esto, y sus profetas adivinan. Y ahora es más claro todavía, por si acaso alguien no lo haya entendido. ¿Por qué dice? Por dinero. Y escucha, y lo peor de todo es que se apoyan en Jehová diciendo, o sea, se apoyan, usan el nombre de Dios diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? O sea, ¿qué está diciendo aquí? No duden porque nosotros somos siervos de Jehová, siervos de Dios. El hecho que yo esté cobrando un salario no quiere decir que yo no sea siervo de Dios. El hecho que yo esté profetizando por una ofrenda grande no quiere decir que no soy siervo de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Se apoyan en Jehová diciendo que ellos son siervos de Dios cuando en realidad no son siervos de Dios. Porque todo lo hacen por dinero, por amor al dinero. Observa lo que dice más adelante. No vendrá mal sobre nosotros. No va a pasar nada. Afirman de que están bien y que todo lo que están haciendo está dentro de lo que está bien, pero en realidad Dios no mira así. Versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbre de bosque. Bueno, aquí tenemos en contexto nosotros ya en el Antiguo Testamento que con claridad menciona al respecto de sacerdotes a sueldo y profetas a sueldo. Apóstoles, profetas, sacerdotes y todo lo que tiene que ver con religión a sueldo. ¿Te parece muy familiar a lo que pasa ahora en nuestros tiempos? Claro que sí. Ahora tenemos pastores a sueldo llamados asalariados y dicen que merecen ese sueldo. Vamos a ver si la Biblia dice eso. Por otro lado, hay profetas que lo único que profetizan es de que ellos son aquellos que traen bendición. Y ese es hoy por hoy el pan de cada día por todo lugar. Profetas que profetizan por dinero. Pastores que trabajan por salario, por paga. Pero no debe ser de esa manera. ¿Cómo tiene que ser entonces? Lee entonces ahora conmigo, vamos ahora sí, a Juan capítulo 21, versículo 15. De la misma forma como en el Antiguo Testamento, nosotros observamos al respecto de que hay pastores malos y pastores buenos. En el Nuevo Testamento encontramos referencias también de pastores malos y pastores buenos. Ejemplos de pastores malos: Anás, Caifás, Simón el mago, Alejandro el candelero, Himeneo y Fileteo, etcétera, etcétera, etcétera. Pastores malos. Y pastores buenos: Juan el Bautista, por ejemplo, Jesucristo el buen pastor, los discípulos de Cristo, el apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Y ahora ustedes pueden identificar los pastores malos y pastores buenos, pastores asalariados y pastores no asalariados. Yo sé que esto, varios pastores me han escrito y me han maldecido y me han dicho un montón de cosas. Uno de ellos fue mucho más atrevido inclusive. Me dijo que cuando yo esté en el infierno, ahí voy a arrepentirme de todo lo que estoy enseñando, porque estoy dañando al cuerpo de Cristo, estropeando a la grey de Dios y trastornando la mente de todos los ignorantes. Entonces yo le dije, pero bueno, debe leer la Biblia solamente, lea la Escritura solamente, nada más. Discutir con ellos, ¿para qué? Yo sé que están muy dolidos y eso lamentablemente no sé qué va a pasar el día de mañana, pero la verdad hay que decirse. Hay mucho engaño en las filas del cristianismo, hay mucha mentira dentro del ministerio pastoral, profético, apostólico, una cantidad de cosas que hoy por hoy existe. Hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucha estafa, hay mucho robo. Me da mucha pena decirlo, hermano, cuando se dice es pastor, sinónimo de ladrón.
sinónimo de vividor, sinónimo de estafador. No dicen, es pastor, tremenda sabiduría en ese hombre. No, dices pastor, este es otro vividor. Ahora, un político y un pastor es semejante. Corrupción hay en la política y corrupción en la religión. Los políticos son mentirosos, 100% mentirosos, y dicen que lo hacen por amor al pueblo. He aceptado, dice el político, he aceptado el desafío, viendo a mi pueblo cómo sufre, y por amor a mi pueblo voy a servir en la política. Llegan a la política, ¿eso es amor al pueblo? No, señor. De la misma manera la religión también. Por amor a las almas voy a servir. ¿Es verdad por amor a las almas? ¿Cuánto me van a pagar, hermanos, para servirle? ¿Ves? Los asambleístas, ahora estamos alivianados sin asambleístas. ¡Qué alivio! Así también la gente dice, ¡qué alivio sin estos pastores! De la misma manera. Pero así como hay políticos que hacen verdadera política, también hay pastores que verdaderamente hacen el papel de un verdadero pastor, porque hay pastores buenos y hay pastores malos. Lee conmigo entonces ahora. Juan 21:15. Cristo Jesús, después de haber resucitado, luego que ya va a ascender al cielo, se encuentra con Pedro y le dice a Pedro de esta manera: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y mira lo que Cristo dice en contexto de ese te amo. ¿Qué le dice? Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Sí saben lo que es apacentar? Ya miramos la semana anterior, ¿verdad? Volvamos a repetir. ¿Qué es apacentar? Cuidar, ¿qué más? Proteger, ¿qué más? Darle de comer, ¿qué más? Darle de beber, ¿qué más? Guiar, cuidarle del lobo, estar allí pendiente. Cristo le dice, mira, sinónimo del pastor que ama a Dios. Todos nosotros los pastores decimos amamos a Dios por sobre todas las cosas. Eso tiene que ser no solamente una poesía, sino una convicción. Pero si amas a Dios, dice Pedro, ¿tú me amas? Le dice Cristo, el pastor de pastores, dice, ¿tú, Pedro, me amas? Y Pedro dice, claro que tú sabes que yo te amo. Entonces dice, apacienta a mis corderos. Luego dice verso 16, y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego le dice Cristo Jesús en respuesta a esa palabra: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Pastorear. ¿Sí saben qué es pastorear? Acá van a aprender algo. ¿Qué es pastorear? ¿Qué es pastar? Hermanos amados, aquí déjenme explicar algo. No vamos a pasar este punto porque es muy importante entender esto. Escucha esto. La palabra pastor no viene de por gusto. No viene de por gusto esa palabra pastor. Esa palabra pastor o pastorear viene de pasto. Viene de pasto. Entonces, si la palabra pastor viene de pasto, ¿qué significa pastorear? Alimentar. El trabajo del pastor es tener pasto fresco para alimentar a las ovejas. Este es el trabajo del pastor. El pastorado es saber tener pasto fresco siempre para apacentar y dar de comer a las ovejas. El trabajo de un pastor es estar buscando pasto fresco para traer a las ovejas y hacer que las ovejas coman bien. Eso es el pastoreo. Cristo Jesús dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Nos pregunta a todos nosotros quienes ostentamos este honor de ser pastor. Dice, ¿me amas? Sí. Entonces, si me amas, en realidad, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Mira lo que dice el versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez. ¿Qué es lo que quería Cristo Jesús enseñarnos a nosotros? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús termina diciendo, entonces, apacienta mis ovejas.
¿Por qué razón Jesucristo 3 veces recomienda eso a Pedro? ¿Por qué razón está escrito allí para que tú y yo, nosotros ahora podamos tener esta lectura una vez más? Porque todos aquellos que somos pastores debemos tener bien en claro que el sinónimo de amar a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros tenemos que cumplir algo que Cristo dejó establecido. ¿Qué cosa? Apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. ¿De qué manera tenemos que pastorear? Tal y cual como Jesucristo pastoreó a sus ovejas. ¿Y cómo lo hizo? Por salario, no lo hizo por salario. ¿Cómo lo hizo? Por amor, lo hizo por amor, lo hizo porque amaba, lo hizo porque amó a las ovejas. ¿Te das cuenta? Lo hizo por amor. Y a ese amor se llama gracia. Por eso Cristo Jesús dijo, ustedes vayan a hacer de gracia lo que han recibido de mí también de gracia. Bueno, aquí tenemos nosotros ya nosotros Cristo Jesús aconsejando a Pedro como el pastor. Muy bien, Efesios capítulo 4, verso 11. En enseñanza bíblica importante que vamos nosotros a ir mirando, claramente podemos definir que es el pastorado, es un don divino que Dios entregó a la iglesia para el beneficio de la iglesia. Mira esto, Efesios 4:11 dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los hizo? Cristo Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Qué significa? Aquí está lo que significa eso. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso significa pastorear, eso significa apacentar. Todo pastor, todo predicador debe estar en el púlpito con un solo propósito: alimentar y pastorear a las ovejas para que las ovejas no sean atrapadas o angustiadas o acechadas por el lobo. ¿Cuál es el lobo? Las falsas doctrinas, falsos apóstoles, falsos pastores y falsos maestros, falsas teologías liberales que hoy por hoy se han enquistado dentro del seno eclesial, lamentablemente. Entonces, tanto en el libro de los Hechos como en las cartas apostólicas confirman la gran importancia de la presencia pastoral, de lo que es los pastores. Cristo Jesús dice en la cabeza de Pedro a todos los pastores: apacienta, pastorea mis ovejas. ¿Por qué? Porque yo ya me voy, pero les dejo a ustedes delegado para que ustedes hagan el trabajo de la misma manera como me vieron a mí hacer el trabajo. De la misma forma ustedes también háganlo. ¿Y cómo fue que Cristo pastoreó? Lo hizo por amor. ¿Cristo en algún momento estuvo reclamando un salario? Nunca. ¿Le pidió a Pedro, a Juan que recojan para que le dé dinero a él? Tampoco. La gente voluntariamente aportaba, sí, pero Cristo Jesús en ningún momento, y ahí vamos a encontrar en la Biblia más adelante detalles muy interesantes. Entonces, lee conmigo Hebreos capítulo 13, versículo 7. Estamos mirando nosotros cómo es que nace el pastoreo o el ministerio pastoral en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento ya observamos, ahora en el Nuevo Testamento. Recuerda lo que dice Miqueas: sus pastores, sus sacerdotes, todo lo hacían por precio, por sueldo, por salario. Los profetas por dinero. No había verdaderamente el sacerdocio por obediencia o por amor, no, sino por un interés. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores. Hermanos queridos, la existencia y la presencia de los pastores en una congregación es una realidad. Hoy también existe mucha gente, muchas personas que dicen que los pastores no es bíblico, que no, eso no es bíblico. No, es bíblico y está en la palabra. Acordaos de vuestros pastores, presta atención, que os hablaron la palabra de Dios. De esos pastores tienes que acordarte.
Pero de aquellos que te contaron chistes y pasaron solamente contando testimonio, de eso no te acuerdes. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Volvemos nosotros a tener ahí con claridad al respecto de que el Espíritu Santo de Dios a la iglesia manda acordarse de sus pastores. ¿Cuáles pastores? Los que Cristo dejó instituyendo. ¿Con qué intención? ¿En qué modelo? Es lo que estamos observando nosotros. Ahora, Pedro, recuerda que Cristo a Pedro le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas por 3 veces, a tal punto que Pedro se sorprendió y dijo, ¿por qué razón me dice 3 veces? ¿Será acaso que él sabe que yo no le amo? Obviamente que Cristo sabía que sí le amaba, pero que él era muy débil porque le traicionó a Cristo negándolo. Y el mismo apóstol Pedro, después de haber entendido lo que significa pastorear a sus ovejas, lo que significa apacentar a las ovejas, él escribe lo siguiente. Vete a 1 de Pedro capítulo 5 verso 1. Déjame mostrarte en primer lugar lo que significa pastor en el Nuevo Testamento, quién determinó ese ministerio pastoral, quién lo hizo, quién recomendó y el modelo que nos entrega a nosotros como pastores, cómo debemos fungir como siervos de Dios frente a la congregación, frente a las ovejas. 1 de Pedro capítulo 5 verso 1 dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros. El apóstol Pedro está hablando. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2. Apacentad la grey de Dios. Hagamos un alto aquí. Grey, ¿qué significa? Rebaño, manada, ¿no es cierto? Entonces aquí está hablando, la grey de Dios está hablando de las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo Jesús. Apacentad a las ovejas. Entonces dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Presta atención a esta recomendación. Cuidando de ella, escucha, no por fuerza, sino que voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. No como si fuera una carga. Hay muchos pastores que se quejan de que ser pastor es duro, ser pastor es difícil, ser pastor es esto, se viven quejando. Yo en los 13 años, este servidor de los 13 años de ministerio que tengo y Dios me ha permitido compartir con vosotros, yo no le veo al pastorado duro y difícil. ¿Sabe qué es lo duro y difícil del pastorado? Esto sí que es duro y difícil. Ser testimonio para todos. Eso sí que es duro y difícil, porque los ojos de toda la congregación están mirando al pastor, mirando al esposo del pastor, mirando a los hijos del pastor, mirando al gato del pastor, mirando al perro que tiene el pastor en casa. A ver cómo el perro ladra. Es que ese perro del pastor que tiene el pastor en casa ladra feo. Es que somos nosotros visibles ante todos. Y todos critican todo, pero nunca se miran a sí mismos. Entonces, sí he encontrado que lo más difícil del pastorado es ser testimonio y ser ejemplo para los demás. El resto es un trabajo de honra. Es un trabajo cansado, sí, pero es un trabajo honroso. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, Señor. Entonces, volvamos a leer entonces el versículo 2. Dice el verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Escucha esto, no por ganancia deshonesta. Mira, hay una ganancia honesta y hay una ganancia deshonesta. Y aquí dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En el contexto de esa ganancia deshonesta, ¿qué significa? Que cuando haces bajo presión, cualquier cosa que tú estés recibiendo a cambio, eso es una deshonestidad. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Te das cuenta? Ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es el salario mío.
Cuando llegue el príncipe de los pastores, dirá: buen siervo fiel, sobre poco te dejé, y en lo poco me fuiste fiel, ahora sobre lo mucho te voy a poner. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por lo tanto, el apóstol Pedro, a quien Cristo Jesús le hace repetir 3 veces si le ama o no le ama, ahora que entiende, él dice: esto es lo que me quiso decir con esto. Apacentar la grey de Dios significa que debo hacerlo no por fuerza, sino de manera voluntaria, no como teniendo señorío, sino que siendo siervo de la grey y ejemplo de la grey, no por ganancia deshonesta, sino haciendo lo correcto y haciéndolo con ánimo pronto, no teniendo una carga. Ustedes son una carga para mí, no, sino teniendo una gran ventaja de ser un siervo de Dios para su pueblo. Esa es una gran ventaja. Ahora, habiendo entendido esto, entremos al punto que dejamos la semana anterior inconcluso. ¿El obrero es digno de su salario? ¿Dice la Biblia eso o no dice la Biblia? Claro que dice la Biblia. Pregunto, ¿eso es justo que el obrero sea digno de su salario? Por supuesto que sí. Vamos a otra pregunta más. ¿Qué significa no podrás bozar al buey que trilla? Que cuando el buey esté trabajando, no le tape la boca para que no pueda comer de lo que está produciendo. Muy bien. También hay otra expresión. ¿Esto es bíblico o no es bíblico lo que acabamos de decir? Es bíblico, no hay que dudarlo. Así es, pero vamos a poner en contexto con toda claridad. Ahora, existe otra premisa también. ¿Qué significa el que predica del evangelio viva del evangelio? ¿Eso es bíblico o no es bíblico? Está en la Biblia, es bíblico. Pero mire esto. Nosotros somos expertos en leer solamente lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene dejamos pasar por alto. Entonces vamos a poner en contexto todo esto que acabamos de mirar y empecemos primeramente por el obrero es digno de su salario. Vamos a ver, y dejemos que Cristo Jesús sea el que nos aclare esto, si es que es salario o no es salario. Ve conmigo a Lucas capítulo 10, verso 1, por favor. Ahora sí les ruego que presten mucha atención. La presencia de pastores en el nuevo pacto lo tenemos con claridad, ya lo miramos en el corto tiempo, pero ahora vamos a poner en contexto de qué vive el pastor si no hay salario. En la Biblia vamos a encontrar desde el principio hasta el final que un siervo de Dios no debe ser asalariado. Hermanos, una iglesia que contrate a un pastor dejó de ser iglesia. Se convirtió en una asociación de personas. Un pastor que venga y ponga a la iglesia y le diga que le pague un salario para pastorear, ya no es pastor. Ya no es pastor, es un empresario. Y ya no es iglesia, ni tampoco él es pastor, él es un gerente de una empresa y la iglesia es una empresa. Dejaron de ser iglesia y dejaron de ser pastor. Pero entonces, ¿cómo tiene que ser? Aprende junto conmigo entonces ahora. Mira esto, dejemos que la escritura conteste a todas estas interrogantes. Lucas capítulo 10, verso 1. Escucha con atención. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. En otras palabras, mandó obreros a la mies. Escucha, y les decía, a estos 70 les decía: la mies a la verdad es mucha. Para que no entiendan a los que no entienden qué es mies es el trigo maduro. Sí, mies es el trigo, la cebada, o como quieran decir, una sementera de cebada, que está allí, muchísima cebada, muchísimo trigo allí. Vamos más adelante. Dice esto: la mies a la verdad es mucha, oído, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hagamos un alto aquí. Dice que la mies es mucha, pero obreros pocos. Rueguen al Padre, al dueño de la mies, para que envíe más obreros para la mies. Ahora, ¿estos obreros tienen que cobrar por trabajar? ¿O este padre, este dueño de la mies, o la mies tiene que pagar a estos que vienen a cosechar? Vamos a ver qué dice la escritura. Sigue hablando conmigo.
Ahora, versículo 3. Estos 70 eran los obreros que iban a ir a la mies. Verso 3. Dice esto: id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Por lo tanto, versículo 4, qué extraña recomendación de Cristo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Hagamos un alto allí. Míreme un momento, déjeme explicar aquí, porque para que entendamos lo que viene a continuación. Escucha esto. Cristo Jesús dice: hey, vengan acá los 70, vengan aquí. Ustedes van a ir allá. Si observan, la mies es mucha, pero obreros pocos. Más bien yo les recomiendo a ustedes que oren al dueño de la mies para que el dueño de la mies envíe más obreros a la mies, porque necesitamos obreros. Por lo tanto, ustedes como obreros, id. Ahora, vayan ustedes y vayan a hacer el trabajo del obrero en la mies. Recuerda, el obrero es digno de su salario, de eso estamos hablando. Entonces aquí tenemos 70 obreros que van a ser enviados a la mies a trabajar. Ahora, curioso, no lleven alforja, no lleven nada. Váyanse ustedes con lo que están puesto. Así, de esa manera ustedes vayan. No lleven nada. Yo te hago una pregunta. ¿Qué problema hay con llevar algo? ¿Hay problema? ¿Están acá conmigo? ¿Qué problema hay con llevar algo? ¿Por qué razón? Oye, es lo lógico, dice, no llevéis bolsa. En la bolsa, en una bolsa, ¿qué era lo que llevaban ellos? Generalmente siempre caminaban en la bolsa. ¿Qué llevaban allí? Pan, agua, lo primero, pan, agua o vino. En ese entonces pan, muchísimo pan, para comer pan en el camino. Esa era su comida. Pero ¿qué está diciendo? No lleven comida, no lleven pan, no lleven bolsa. En otras palabras, no lleven nada. ¿Por qué les recomienda eso, que no lo hagan? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón dice no lleven? Pero lo lógico es llevarán. Vayan llevando la bolsita, vayan llevando la comida, vayan llevando esto, prepárense. Es lo lógico, pero Cristo Jesús hace algo extraño. Dice: no lleven bolsa, no lleven ni alforja. O sea, ni ropa para mudar, no lleven. Ni calzado para cambiarse, no lleven. Vayan así solo y a nadie saludéis. Versículo 5. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente, antes de todo, decir, paz sea a esta casa. Versículo 6. Ahora ya los 70 van prácticamente sin nada. Y ahora el versículo 6, mira esto. Y si hubiere allí algún hijo de paz, aquí cambia la historia. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, y si no existe ese hijo de paz, ¿qué dice que va a pasar? Se volverá a vosotros. ¿Qué se va a volver a vosotros? Esa paz que tú vas llevando. Muy bien. Y versículo 7, y posad en aquella misma casa, mira lo que dice a continuación. Comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Bueno, déjenme explicar entonces ahora, mis amados hermanos. No vamos a interpretar nada, solamente vamos a entender lo que está escrito aquí. Mira, Cristo Jesús a los 70 dice, vayan a predicar, no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven calzado, no lleven nada. Ustedes vayan de largo y prediquen la paz que yo les mando que ustedes prediquen. Pero cuando ustedes lleguen a alguna ciudad o lleguen a alguna casa, lo que ustedes van a decir es lo siguiente: la paz sea contigo, la paz sea en esta casa. Escuchen esto. Y si en esa casa hay algún hijo de paz, aquí aparece un personaje bastante peculiar. Aquí aparece un personaje bastante interesante, que de este personaje podemos enseñar muchísimo, pero no voy a enseñar de este personaje, solamente voy a mostrarte la identidad de este personaje brevemente. Un hijo de paz. Nota esto. No lleves nada, ve a donde quiera que llegues, a la ciudad, a la casa que llegues, solamente ve y dile, la paz sea contigo, la paz sea en esta casa.
si hay algún hijo de paz en esa casa, la paz que tú le vas llevando va a ser recibida. Pero si no hay, va a ser rechazada. Y si hay, entra en esa casa. Oído, entra en esa casa. Y todo lo que te den de comer, lo que pongan para que comas, te den de beber, come, disfruta y quédate en esa casa. Pero si es que no hay ese hijo de paz, sacude el calzado de tus pies y sal de esa casa y deja y ve y continúa el camino. Ahora, la recomendación que da aquí es importante. Mira esto. Dice lo siguiente: quédate en esa casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Luego dice lo siguiente: no os paséis de casa en casa. Quédate en la casa donde exista un hijo de paz. Pregunto, ¿quién es este hijo de paz? ¿Quién es este famoso hijo de paz que Cristo Jesús dice, tranquilo, no lleves nada, no te preocupes por comida, ni por dormida, ni por bebida, ni por el calzado, ni por tu vestido, ni por el pan, ni por la alforja? No te preocupes. No te preocupes, solamente ve y al lugar donde llegues, la paz sea sobre esta casa. Si te contestan, amén. Si te contesta, bienvenido, es porque hay un hijo de paz. Y si no hay un hijo de paz, van a hacerse como que no pasa nada. Te van a escuchar, te van a oír, pero van a hacerse de oídos sordos. Sal de ese lugar y sigue hasta que encuentres una casa donde exista un hijo de paz. Y cuando encuentres un hijo de paz, entra a esa casa, porque el hijo de paz, ese hijo de paz te va a poner, apenas él entienda, algo dentro de él va a saltar dentro de sí y dentro de ti también, y van a tener una unidad. El Espíritu los va a unir en ese instante. ¿Y sabes qué va a pasar? Él automáticamente, sin que tú le pidas nada, va a poner pan en la mesa, va a dar de beber, va a dar una habitación para que duermas, calzado, vestido y todo te va a dar. Te van a proveer. ¿Quién? Los hijos de paz. Y luego añade, dice, porque el obrero es digno de su salario. Continúa Cristo diciendo ahora aquí salario. Ahora, hagamos un alto. Se contradice Cristo Jesús diciendo aquí que el obrero es digno de su salario, cuando antes de eso, en el capítulo 10 dice que pastores no deben ser asalariados. Ahora dice aquí que sí puede recibir salario. ¿Será que se contradice? No se contradice. Entonces, ¿qué será lo que está sucediendo? El obrero es digno de su salario. Ahora, Cristo Jesús, ¿a qué le hace referencia como salario? A la comida, al vestido, al calzado, a la bebida, al hospedaje. A eso le dice que eso es salario. ¿Salario de quién? De aquellos obreros que son enviados a la mies. Pero no toda la mies reacciona de la manera correcta, sino solamente aquellos que son hijos de paz. Brevemente, déjame ponerte en contexto qué significa hijo de paz, para que entiendas bien. Escucha esto. Adán y Eva pecaron en el huerto. Fueron sacados del huerto. Adán y Eva intentaron regresar a Dios para reconciliarse con Dios y no hubo manera. Pero Dios había prometido que iba a enviar una simiente, y esa simiente iba a venir a reconciliar al hombre con Dios. El hombre en el huerto de Edén entró en una enemistad con Dios. En una enemistad con Dios, totalmente una enemistad. No había paz. Pero el príncipe de paz, Isaías capítulo 53, menciona de que Él es el príncipe de paz y que por su sufrimiento nosotros obtuvimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo Jesús es el príncipe de paz. Y cuando Cristo viene, Él reconcilia al hombre con Dios. Él es el camino de la reconciliación al hombre con Dios. Y Cristo Jesús reconcilia. Él es el príncipe de paz. Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él viene a traer paz entre Dios y el ser humano. Y ahora dice esto, Jesús dice lo siguiente: váyanse a donde vayan a ir ustedes a predicar.
Y ustedes allá van a encontrar a uno que ha tenido esta relación entre el Padre y entre esa persona llamada hija de paz, hijo de paz. Ustedes cuando encuentren a ese, en otras palabras, a ese nacido de nuevo. Yo sé que ahora aquí no les va a gustar a más de uno, pero es la verdad. Todo nacido de nuevo es agradecido con el que está predicando. Todo nacido de nuevo. Está hablando, el Hijo de Paz es la iglesia del Señor. Es el cuerpo de Cristo. El pastor no debe tener un salario, ni el pastor obligar a la iglesia a que le pague, ni la iglesia tiene que estar en la obligación de pagar al pastor. No, eso es antibíblico. ¿Cómo tiene que ser entonces? El predicador debe predicar la palabra del Señor y los hijos de paz reaccionarán de manera natural, poniendo la comida en la mesa, bebida, vestido, calzado y las necesidades de su pastor. Ya nos dijeron amén con fuerza, ¿eh? Los hijos de paz son aquellos que de manera natural, Cristo lo dice, y si no hay hijos de paz, no te preocupes, sigue avanzando, porque los hijos de paz darán el salario para el obrero. Los hijos de paz. Ahora entenderán ustedes, mis amados hermanos, 13 años he cumplido aquí en esta congregación predicando y nunca he exigido ni siquiera que me paguen nada. ¿Sabes por qué? Porque entendí esto. Pero siempre he estado, siempre, ahora muchos me preguntan, ¿y de qué vive? ¿De qué vive? Hay muchos hijos de paz que se acercan a mí y me dicen, pastor, mire, aquí está para que se apoye, aquí está para su alimento, aquí está para su medicina, aquí está para eso. Los hijos de paz. Los hijos de paz. Y yo no necesito... Y ahora van a decir ustedes, caramba, y ahora yo no he sido hijo de paz y no le he dado nada. Bueno, ahora ya lo aprendiste, quizás por la ignorancia, no sabías, pero ahora ya lo sabes. Con eso tampoco estoy pidiendo a nadie nada, porque todavía esto no es el tope de la enseñanza, estamos apenas empezando. Los hijos de paz. Dios dice esto, tranquilos obreros míos, no lleven nada, ustedes no necesitan nada, porque yo tengo contactos en todas partes que le van a ustedes a alimentar, le van a vestir, le van a cuidar, le van a dar todo lo que ustedes necesitan. No lleven nada, váyanse así solitos, porque los hijos de paz les van a dar todo a ustedes allá. Yo tengo a esos hijos de paz. ¿Cuáles son esos hijos de paz? Mira esto, lee brevemente 2 Corintios 5:17. Vete a 2 Corintios 5:17 para que entiendas mejor, ¿ya? Este tema de los hijos de paz lo voy a enseñar en otra ocasión, porque ya me doy cuenta que amerita que conozcan esto de aquí. 5:17 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, lee conmigo. Dice esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, o sea, nos dio paz, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es los hijos de paz. ¿Cuáles? Los que han nacido de nuevo, la nueva criatura, estos son los hijos de paz. Ahora, si hablamos de los hijos de paz, en la Biblia encontramos hijos de paz, hijos del diablo, hijos de la ira, hijos de perdición, hijos de condenación, hijos del trueno, y así sucesivamente, cualquier cantidad de hijos en la Biblia. Pero estos hijos de paz son específicamente estos hijos de paz para alimentar al siervo de Dios.
Los hijos de paz son para alimentar al siervo de Dios. Muy bien, ahora, la reconciliación, el mensaje de la reconciliación que los obreros dan a la mies es la clara evidencia de que debe haber y generalmente existe y hay muchos hijos de paz dentro de la congregación, pero como también existe lo contrario de los hijos de paz, ¿qué son? A ver, si es, aquí tenemos un hijo de paz, hacia otro lado de acá, ¿qué tendríamos que tener? ¿Hijo de qué? Lo contrario de la paz, ¿qué es? ¿Ah? Es guerra. Es guerra. Entonces, hay hijos de paz y hay hijos de guerra. Si los hijos de paz son los que alimentan al siervo de Dios voluntariamente, los hijos de guerra, ¿qué harán? De pleitos, de contiendas, ¿qué harán estos hijos de acá? ¿Yo qué le voy a estar dando? A que trabaje. Ahora, si él no cobra, es problema de él. Muchos me han dicho eso. Sí, muchos me han dicho, si no cobras, problema suyo, pero nosotros sí cobramos. Nosotros queremos pagar. Muchos han hablado de esa manera. Pero yo, como entiendo la escritura, no me complico. Hay hijos de guerra, hijos de problemas, hijos que están, en otras palabras, los hijos de paz son hijos de Dios, nacidos de nuevo, y los hijos de guerra, ¿qué son? Ah, bueno, ya no hace falta ni siquiera explicar. Jesucristo dice, vayan tranquilo que yo tengo a los hijos de paz. Nota esto, hay casas donde no hay hijos de paz y hay casas donde sí hay hijos de paz. ¿Y cómo se sabe? La reacción de ese lugar. ¿Y cuál es la reacción? Sacan comida y colocan en la mesa, sacan bebida y colocan en la mesa, le dan vestido, le dan zapatos, le dan eso, le mantienen. Y dice, y en esa casa quédate, no te vayas de esa casa, ahí quédate, cuidado con estar de casa en casa. Ahí quédate, donde los hijos de paz te alimentan, ahí donde encontraste un hijo de paz. No dice ni siquiera bastantes hijos de paz, no, sino donde haya un hijo de paz es suficiente. Algún hijo de paz, con ese solo hijo de paz, tú puedes tranquilamente mantenerte, porque el obrero es digno de su salario. Bueno, pero aquí dice salario, pastor, y salario significa paga, mensualidad. Muy bien, vean, vamos a mirar en contexto. Ahora, el versículo 8 del mismo capítulo que estamos leyendo, mira lo que dice. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que pongan delante. Y sanad a los enfermos que haya en ella y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Miremos el contexto de este versículo, de estos versículos que leímos, para que nos aclare, porque todavía queda una confusión y podemos decir, caramba, pero aquí dice salario, pastor. El salario es una mensualidad. Salario es dinero, salario, dice la palabra aquí, que la comida es el salario, dice Cristo Jesús. Pero dejemos que sea Cristo mismo el que nos aclare esta situación. Mateo capítulo 10, verso 5. Mateo capítulo 10, versículo 5. Miremos el contexto de este versículo complicado del obrero es digno de su salario. Ahora va a mandar a 12. En Lucas envía a 70. Y ahora va a enviar a 12. Dice así, lo tiene ya Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, con claridad: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. He oído, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí aparece este detalle, de gracia recibiste, dad también de gracia. ¿Qué significa eso? Gratis recibiste, gratis debes darle. Pero acabamos de leer que dice que el obrero es digno de su salario. Sigamos leyendo. Muy bien. No os proveáis, la misma recomendación de los 70, de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos,
ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Ah? ¿Qué dice? El obrero es digno de su salario. Acá tenemos la interpretación, la misma escritura, interpretando a la misma escritura. Por si acaso tengamos alguna duda, el Cristo de la gloria dice lo siguiente: para aquellos que se aprovechan de esta palabra salario, que quede bien en claro, no lleven oro ni plata, no lleven alforja, no lleven nada, absolutamente nada, porque el obrero es digno de su ¿qué? Alimento. Y alimento es que comida. El obrero es digno de su alimento. A donde quiera que vayas, no lleves nada, nada, absolutamente nada, porque el obrero es digno de su alimento. Ok, ahora Cristo mismo cambia la palabra salario por alimento. Entonces, ¿el obrero es digno de su salario? Sí, señor. El obrero que trabaja en lo secular, él es digno de recibir sueldo. Pero el obrero que trabaja para la mies, ese obrero es digno de su salario, sí, pero ¿cuál es el salario? El alimento y el vestido y el cuidado que los hijos de paz proveen para sí, para él. ¿No me crees? Vas a ver lo que dice a continuación. Mira lo que dice el versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, presta atención a lo siguiente: informaos quién en ella sea digno. Esta palabra sea digno, ¿a quién está haciendo referencia? A los hijos de paz. Y posad allí hasta que salgáis. En otras palabras, hasta que te toque ir a otro lado. Busca en esa casa donde esa persona sea digna. Ahora, ¿qué es lo que hace que sea digno? Busquen mi contacto, Cristo Jesús, y yo tengo contactos míos allá, no se preocupen, vayan tranquilo. Es como van a otro país. Sí, gracias a Dios tengo un contacto en tal parte. Ah, entonces seguro, sí, allá no te va a faltar comida, no te va a faltar dormida, no te va a faltar nada, ahí te van a cuidar todo, ahí vas a estar tranquilo. Son contactos que Dios tiene. ¿Cuántos contactos de Dios hay acá? ¿Ah? Ahí ya no quieren decir amén, ¿no? ¿Cuántos contactos de Dios hay acá? ¿te das cuenta? Cuando nosotros abrimos nuestras manos para dar al siervo de Dios, ojo, voluntariamente, no por sueldo, no por imposición, no. Y él tampoco dice que el pastor o el obrero no es que vaya a decir, hey, acá, a ver, ¿dónde están los contactos de nuestro Señor para que me den de comer? No, solamente que dice, llega y predica la palabra, la paz sea con esta casa. Y el hijo de paz reacciona de manera automática. Identifica de manera automática. ¿Y cuál es el sentir del hijo de paz? ¿Cuál es el hijo de paz? Naturalmente, mira esto, naturalmente el hijo de paz tiene un sentir, una emoción, tiene un llamado, un querer, como el hacer, ¿de qué? De alimentar al siervo de Dios, de apoyar al siervo de Dios, apoyar la causa, apoyar su casa, apoyar su familia de manera natural. Pero los que no son hijos de paz, son hijos de guerra. Estos en cambio están allí para criticar, para estorbar, para decir, caramba, esto y aquello y lo otro. Hermanos queridos, esta es la verdad escritural. Dios tiene contactos en todas partes. Sus hijos de paz están allí, y cuando llegue eso, la paz sea a esta casa, el hijo de paz reacciona y dice, venga a comer, comida, bebida, vestido, medicina y todo. ¿Para quién? Para el obrero que viene a dar la palabra de Dios. Pastor, dale un aplauso al Creador. Ve al lugar y encuentra a la persona digna. ¿Cuál es esa persona digna? Mira eso, me viene a la memoria en este momento un detalle. Moisés le dice a 2 de sus valientes guerreros, vayan a Jericó, entren ustedes allá y revisen a Jericó sus murallas, todo, y traigan un informe para mirar a ver si es que nosotros, cuál es su debilidad para nosotros conquistar Jericó. Y se fueron a Jericó.
Entraron a Jericó y estaban chequeando los espías, mirando todo, cuando de pronto se dieron cuenta que habían espías y empezaron la persecución. ¿Sabes qué? Y Dios hace esto. No recuerdo el nombre de quien estuvo allá, no recuerdo el nombre de quien estuvieron allá. Escucha esto, ¿cómo? Salmón, correcto, gracias, Salmón estuvo allá adentro. Entonces dice, nos están atacando, nos van a atacar, estamos encerrados, ¿qué hacemos? Marcan al teléfono, pum, 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 pum. Y Dios dice, tranquilo, ve allá a la izquierda, ve a la derecha, tengo un contacto, ve allá. ¿Quién era ese contacto? Una prostituta. Una prostituta, Rahab era el contacto que Dios tenía allá adentro, una hija de paz. Vayan allá, entren allí, no se preocupen que ella se va a hacer cargo de ustedes. Y estaban ahí también, existían religiosos en ese entonces, su religión que practicaban. Y ahí tenemos una prostituta, un contacto, una hija de paz. Y ella vino, no estuvo preguntando, ¿será cierto? No, ella creyó, porque los contactos se atraen. El cuerpo de Cristo se atrae. Hay necesidad, Dios pone el querer como el hacer. Y esa prostituta vino, los encerró a ellos, los guardó. Y cuando vinieron a ella a decirle, ¿dónde están? Dicen que han entrado aquí los espías. Ella negó, mintió para la gloria de Dios. Ella mintió para la gloria de Dios. Impresionante. ¿Y sabes qué dijo? Dice, sí, vino por aquí, sí, vinieron, es verdad, vinieron. Y como yo soy prostituta, a mí me visitan toda clase de gente. Vinieron, pero ya se fueron. Y no se fueron, estaban escondidos allí. Y luego cuando salieron, le dijeron, la prostituta, ¿recuerdan ustedes? La prostituta negoció con ellos. Y le dijo, por favor, acuérdense cuando ustedes entren acá. Y ustedes conocen la historia. De todo Jericó, solamente ella y su casa se salvó. ¿Por qué? Una hija de paz, un contacto que Dios tiene. Hermanos amados, Dios tiene contactos para alimentar a sus siervos. Por esa razón, los siervos de Dios no deben limitarse a un sueldo, no deben limitarse a un salario. No, Señor, ¿por qué? Porque a mí me contrató Dios. Si dices, soy siervo de Dios, entonces que Dios te pague. Que Dios te pague. Gloria a Dios. Que Dios te pague. Hermano, si usted a mí me dice que Dios le pague, amén. Muy bien, para mí eso no es broma ni tampoco un insulto. Voy a predicar en algún lado, que Dios te pague, muy bien, porque esa es la verdad. Dios me contrató a mí. Él hizo un contrato conmigo. Él me paga a mí. ¿Cómo me paga a mí? Ahora le voy a responder, porque sí he tenido mensajes preguntándome, ¿de qué vive usted, pastor? ¿Cómo vive, pastor? ¿De qué vive? ¿Y usted cómo sobrevive? ¿Cómo hace? Bueno, aquí ya lo saben. Dios me ha puesto con sus contactos. Y sus contactos en todas partes, por todo lugar, los contactos de mi Señor están allí. Y los hijos de paz, agradecidos los hijos de paz, mantienen a este siervo. Pastor, páseme sus contactos. No son míos, son contactos de mi Señor. Si fueran míos, yo te los pasaría. Pero no son míos, son de mi Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo entendí desde el primer día que abrí la escritura, a leer la palabra. Entendí que existía un monopolio, una manipulación vergonzosa de aquellos que se llaman pastores y ministros, profetas y apóstoles, una cantidad de cosas hoy por hoy. Que lo único que han hecho es mercadería de la congregación de la iglesia. Que obligan a la iglesia a pagar sus lujos, todo lo que tiene, todo lo que le obligan a pagar, con el cuento y con el miedo, metiéndole temor y diciéndole que si no lo hacen van a condenarse. Hermanos, así como dice el libro de Miqueas, lo que leímos nosotros hace un momento, esos sacerdotes solamente hacen por precio. Los profetas profetizan por dinero. Hoy por hoy los pastores están por dinero, no porque verdaderamente aman a las ovejas. No, Señor. Este es el desafío para todo predicador. Este es el desafío para todo pastor. Este es el desafío para todo aquel que ostenta decir que es siervo de Dios. ¿Eres siervo de Dios? Entonces funge como siervo de Dios. ¿Qué tienes que estar cobrándole a la iglesia? ¿Qué tienes que estar demandándole a la iglesia porque tus honorarios no te pagaron o porque tu seguro se caducó y la iglesia no lo hizo?
¿Qué tienes que estar diciendo a la iglesia? No me alcanza el sueldo, súbame el sueldo, si no me voy con otra iglesia porque me están contratando. Ahora entienden ustedes por qué razón no los he abandonado a ustedes. Ahora entienden por qué no los he abandonado, porque propuestas he tenido y buenas propuestas para trabajar en ministerios grandes. Pero ¿sabes qué? A todas esas propuestas les he dicho no, muchas gracias. Porque prefiero tener de parte de Dios que Dios supla mi necesidad a través de los hijos de paz, antes que una iglesia me haga firmar un contrato y que tenga que yo estar esperando la mensualidad de las migajas de seres humanos que hoy intentan tener control sobre la palabra de Dios. Por esa razón que me mantengo hasta ahora y me mantendré así de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque lo entendí. ¿Sabes por qué? Porque lo comprendí. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que mi Señor paga mejor que cualquier iglesia, que cualquier denominación, que cualquier congregación. Cualquier congregación, hermano. Muchos me preguntan, dice, oiga, su iglesia debe ser, pero caramba, una iglesia que dé mucho dinero para que le mantenga a usted con 7 hijos. Más los nietos y más los paracaidistas. Ya, usted tiene que esa iglesia verdaderamente una iglesia, porque para mantener a un pastor así como usted, no, la iglesia, ustedes saben acá que acá no existe mensualidad para el pastor, no. Y si es que si en algún momento me ofrecieran una mensualidad, le dijera que no, muchas gracias. No, muchas gracias. No, ¿sabes por qué? Porque estoy cometiendo un gravísimo error. Ese no es lo que Cristo enseña. Dice, tú no te preocupes, hijo mío, yo te llamé, yo te sostengo. Ve allá y vas a encontrar mi contacto. Y Dios les empieza a llamar, y a donde quiera que voy, Dios llama a los contactos. Ándate allá, a tal lugar, ve a tal parte, ve. Los contactos están allí. Y yo no me preocupo. Ahora los pastores que me han criticado y me han dicho una cantidad de cosas, lean la Biblia. Dejen de estar creyendo a lo que dicen las denominaciones, a su profeta, a su apóstol, a las revelaciones supuestas que han tenido. No, lean la Biblia. Ahí está, Dios tiene hijos de paz. Pastor, vamos a poner un ejemplo. Pastor, pongamos un ejemplo. Y si de pronto usted no encuentra un hijo de paz, ¿qué va a pasar? Eso me ha sucedido. Y cuando no hay hijo de paz, Dios tiene cuervos. Pastor, ¿qué es eso de cuervos? Los cuervos son los inconversos, los que no conocen la palabra, los que no han entendido nada, pero Dios mueve el corazón de los cuervos para llevar el alimento a su siervo. Dios hace eso. Dios hace eso. Yo sé que muchos me han preguntado, y de acá mismo de la iglesia, ¿de qué será que vive el pastor? Se le ve bien al pastor. ¿De qué será? Ahí tienen a nuestra hermana. ¿Dónde está nuestra hermana Rosa Bustamante? Ella es la eterna. Ya de gana dije el nombre, pues la van a secuestrar. La tesorera de acá de la congregación. Ella sabe lo que entra a la iglesia, ella sabe lo que sabe, ella sabe. Y ella sabe de que entra poco, pero hay mucho acá en la iglesia. ¿Cómo es eso? Muchos me preguntan, pastor, si no diezman allá y no hacen eso, ¿y de dónde tienen todo lo que tienen? Bueno, Dios mueve sus contactos. Y cuando no hay los contactos, los cuervos traen. Y lo único que hay que hacer solamente es esperar y confiar en Dios. Pastor, entonces usted sobrevive de esa manera. Sí, Señor. ¿Y por qué? Porque así es como Dios ha prometido. Son palabras de Cristo Jesús. Ve allá y simplemente busca a alguien que sea digno. Y donde sea digno, entra. Y quédate allí. No estés de casa en casa. ¿Sabes qué significa no estés de casa en casa? No estés pidiendo a uno, a otro, hermanos.
Una vez hice algo, mis lentes se me dañaron, aquí en esta iglesia. Mis lentes se rompieron, estaban soldados por todo lado. Te hablo como hace unos 8 años atrás. Se me dañaron mis lentes justo en la hora de la predicación, porque se me habían roto un montón de veces y no tenía dinero para comprar, para reemplazar mis lentes. Y justo un domingo para predicar se me rompieron los lentes. Y mi corazón se entristeció y dije, Señor, ¿cómo hago para leer ahora? Y busqué a los hermanos acá que tenían lentes y por ahí alguien me prestó los lentes para poder salir a predicar. Bien tenía el pretexto de no hacerlo, porque también merecía no hacerlo y decir, ¿sabe qué, hermanos? No puedo predicar porque no tengo lentes. En ese entonces no estábamos transmitiendo. Podía haberlo hecho, pero dije, Señor, usted me ha encomendado, yo lo voy a hacer. Busqué a alguien y de lente en lente uno me quedó más o menos y vine a predicar. Al final del culto le dije, hermanos, nunca les he pedido a ustedes nada, pero por favor ayúdenme para comprar lentes. ¿Y se acuerdan ustedes que hicieron una recolecta? ¿Sí? No alcanzó ni para la entrada del lente. Y yo después de eso lloré, le dije, Señor, bueno, usted sabe lo que hace. Nunca más volveré a decir a la iglesia que haga algo por mí. Porque yo ya había entendido esto, pero sin embargo la desesperación pudo más conmigo. Y no pude conseguir los lentes. Y después Dios mandó un cuervo. Y un cuervo me dio los lentes. Y dije, estos hermanitos me la van a pagar. Ahí entendí, mal hecho de enfocarse que la iglesia, hermano, el pastor no debe estar pidiendo migajas a la iglesia. No, señor. Ustedes, yo sí lo he hecho anteriormente, antes de conocer, antes de entender todo eso, sí lo he hecho. Pero ¿sabes qué? Bien dicho, migajas he recibido. Migajas he recibido. ¿A una ofrenda para apoyar? Nada. ¿Se acuerdan de las canastas para el pastor? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las canastas para el pastor? Vamos a hacer una canasta de amor para el pastor, ¿se acuerdan? Y esa canasta eran verde y yuca y papel higiénico. Yo decía, Dios mío, ¿qué será que Dios le está revelando? Que estoy mal del estómago, seguro. Verde, yuca y papel higiénico. Y al final terminó la canasta vacía. ¿Se acuerdan? Al principio sí, porque yo no entendía aún todavía, hasta que la palabra del Señor, por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y Dios despertó a los hijos de paz. Los contactos de Dios están por todas partes. Están por todo lugar. No hace falta cobrar a la iglesia por predicar. No hace falta. ¿Sabes por qué? Porque el que te llamó dice, no lleves nada. Los hijos de paz te van a dar todo. Y es lo que he hecho hasta el día de hoy, hermanos. Ya le estoy contando mi secreto a los pastores que me han dicho un montón de cosas. Aquí está. Atrévete a ser. Atrévete a ser un pastor verdaderamente bíblico y deja de estafar a la gente con el cuento de que el obrero es digno de su salario. Y luego dicen, oiga, a ver, seamos sensatos. Un profesor que enseña en la escuela a los alumnos, ¿merece o no merece que los padres paguen sus impuestos para que el gobierno le pague a esa persona? ¿Merece o no merece? Claro que merece, por supuesto que sí. Ahora yo vengo a enseñarles a ustedes, ¿merezco o no merezco que ustedes me paguen? ¿No es cierto que la lógica dice que sí? ¿No es cierto? La lógica dice que sí, pero la palabra dice que no. No, hermanos amados. Nosotros somos siervos de Dios y Dios es el que tiene la prerrogativa de pagar a sus siervos. Dios tiene la prerrogativa de pagar a sus siervos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Yo no estoy enseñando herejía, no estoy enseñando otra doctrina, solamente te estoy repitiendo lo que la palabra de Dios dice. Hay hijos de paz y hay cuervos que te alimentan. Hay una sequía tremenda, dijo Elías, no te preocupes, hijo mío. Ve allá y te voy a mandar carne en medio de la necesidad. Y los cuervos traían carne. ¿Dónde había carne? En ningún lado, solamente en la mesa del rey. Mientras el rey bostezaba, el cuervo venía y se llevaba la carne. Muchos impíos, personas que ni siquiera asisten a la iglesia, personas que no conocen del Señor, son personas que muchas de las veces en momentos tan críticos, personas que han llegado a mi oficina, personas que he aconsejado, matrimonios que he ayudado, han llegado a mi oficina, ¿sabe qué, pastor?
quiero ofrendarle esto, quiero darle en agradecimiento porque mi hogar está funcionando bien. Y no vienen a la iglesia. Son cuervos que Dios envía. Y déjame decirte, este es el mejor modelo para todo predicador. Predicador que me estás escuchando, si estás entendiendo esto, es hora de hacer lo que verdaderamente la Biblia dice. Y vas a dejar de estar mendigando, vas a dejar de estar cada domingo predicando, porque no hay. Cada día, cada culto hablando de diezmos, de ofrendas, de pactos, de primicias, de promesas, porque quieren que haya más. Eso se llama negocio, eso ya no se llama iglesia, eso se llama mercado, cueva de ladrones. Pero eso no es todo, vamos a mirar. Pastor, hay más, claro que apenas todavía recién estamos empezando. Oye, vamos a tener que hacer en otra parte. Mira esto. Entonces, observe el versículo 11, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Versículo 12. Y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto, hermanos, amados? El Hijo de Paz recibe gozoso la instrucción y la enseñanza de la palabra del Señor y es agradecido, y cuando va a ofrendar o cuando va a apoyar al siervo de Dios, lo hace por agradecimiento. Pero el que no, dice la Escritura que la paz que ustedes dan mediante el mensaje, la palabra del Señor, eso se regresa. Y no pasa nada, siguen siendo vacíos, siguen siendo nada, continúan de la misma manera. Vienen a la iglesia, escuchan la palabra, entra por aquí, sale por acá. No ha sucedido nada porque la paz regresa a donde ustedes otra vez. Así que pastores y siervos, no se preocupen. Sigue leyendo. Dice lo siguiente. Versículo 14, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces queda claro, mis amados hermanos, que el salario que Jesucristo refiere aquí es completamente al alimento, a la bebida, al vestido, al calzado que voluntariamente los hijos de paz proveen al obrero. Proveen al obrero. Oiga, pastor, pero ¿cómo yo sé que usted está necesitando zapatos? ¿Cómo sé si está necesitando abrigo? ¿Cómo sé si está necesitando para esto? Porque si le veo sin zapatos, entonces yo le voy a dar zapatos. Pero como a usted le veo siempre con zapatos, ¿cómo hago entonces? En ese entonces existía de que era alimento, comida y todo esto. Hoy no sabes qué alimento hace falta, no sabes qué es porque recuerda que hay que posar en esa casa y vivir en esa casa. Yo vivo en esta casa, en este lugar, aquí yo vivo, como siervo de Dios, aquí he sido enviado. Los hijos de paz aquí se han levantado y aquí me han apoyado, en esta casa. No te vayas de casa en casa. Y esos pastores dicen, es que me va mal aquí, quiero buscar una iglesia que tenga más miembros, porque son poquitos, y estos no ofrendan, no diezman mucho, y anhelan tener números donde te alimenten. Quédate allí. Y yo puedo decir, mis amados hermanos, que Dios ha sido consecuente con este servidor en todo tiempo y siempre. Así como existen hijos de paz, existen también hijos de guerra, que lo único que hacen es criticar, lo único que hacen es maliciosamente decir, ¿y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata qué? Si yo cada culto ofrendo, ¿cuánto es tu ofrenda? $2. Y todavía estás pidiendo cuentas. Imagínate qué sería si es que el pastor ganara un sueldo aquí. ¿Qué pasaría? Eso siempre les he hecho caer en cuenta a mis hermanos del equipo, para que aprendan ellos que el día de mañana este es el camino por donde nosotros debemos seguir. Ahora, pastor, quiero que me aclare más eso porque todavía no está tan claro. Muy bien, Romanos 4:4, vamos allá. Tenemos 15 minutos más. Ok, vamos allí. Ya nos tocó hacer en 2 partes, pues. Otra parte más.
Romanos 4:4. Pablo bien enseña en la carta a la iglesia de Roma de la siguiente manera. Dice esto: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mira esto: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hablando al respecto de la fe, por medio de la fe, la justificación, el apóstol Pablo nos da aquí una pista clara para tener una definición mucho más clara al respecto. Dice esto: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Recuerda que dijo Cristo Jesús: da de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Si yo digo aquí que vengo a servir por amor al Señor y por amor a las almas, a predicar el mensaje a esta congregación, pero yo luego digo que me paguen una mensualidad porque el obrero es digno de su salario, te hago una pregunta: ¿esto es por gracia o es por obra que necesito que me devuelvan? Hermano, esto está diciendo, no es gracia. Ya no es gracia, porque si ya eso se convierte en deuda. ¿No ves que ustedes me están debiendo? Oye, hay pastores que dicen, ya 3 meses que no me han pagado. Están debiendo, muchas iglesias están debiendo. Hay iglesias que han cerrado. ¿Por qué? Porque los pastores se han llevado todo. Y el pastor le ha denunciado en el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo ordena para que le renumere todo lo que le está debiendo. Y van a juicio. Y el pastor como empleado les gana. Y luego de eso van a otra iglesia para presentar sus documentos porque quieren seguir trabajando de pastor. Hermano querido, existe un grave y serio problema al no entender lo que significa el ministerio en realidad. Ahora vas a entender algo. Hay escuela de profetas, hay escuela de apóstoles, hay escuela de pastores, hay escuela de esto, escuela de lo otro. ¿Y sabes qué? Estudian 3 años, sacan licenciatura en teología, salen con el título y dicen, ahora sí, igualito que una universidad. Entran a la universidad, sacan un título y buscar a dónde emplearse. El pastorado es igual. Es vergonzoso el ministerio del pastorado hoy por hoy. Hermano, la mies es mucha y obreros no hay. Rogad al Padre, al dueño de la mies, que envíe obreros a la mies. ¿Cuáles obreros? Los obreros que vengan a servir al Señor sin poner carga a la iglesia, esperanzado en la palabra que Cristo dijo, el pastor de pastores: yo tengo contactos, vayan tranquilos, no lleven nada, que yo tengo contactos. Son hijos de paz los que les van a mantener a ustedes. No estén esperando de toda la iglesia, de todos los que están allí. No estén esperando. ¿Cuántos pastores asalariados hay? Lamentablemente el 99%. Le hago una pregunta: ¿qué clase de congregación y qué clase de iglesia es donde el pastor es asalariado y solamente trabaja porque hay un salario? Hay un pastor que dijo lo siguiente en un mensaje, yo escuché, y dijo esto. Dijo, bueno, si ustedes no me quieren pagar a tiempo completo, bueno, yo voy a dar lo que me sobra de tiempo, porque yo soy un pastor, pero también trabajo en lo secular. Y hay muchos dicen esto: el pastor tiene que trabajar en lo secular, así como Pablo lo hizo, así como lo hicieron. El apóstol Pablo trabajaba haciendo carpas y él también tiene que trabajar en lo secular y lo que sobra de tiempo a la iglesia. No, señor, así no es. Así no es. Así no funciona. Porque una cosa es el pastorado y otra cosa es ser misionero. Hay una diferencia en roles ministeriales también. Pero antes de explicar esto, porque vamos a explicar lo que Pablo dice, de hecho, lo que Pablo menciona. Pero nota esto: si yo digo aquí, vengo a dar de gracia lo que he recibido de gracia, lo lógico es gratis. El evangelio tiene que ser predicado gratis. Totalmente gratis. Entonces, pero el pastor, ¿cómo sobrevive? Dios despierta el corazón de los hijos de paz. Y los hijos de paz, y ojo, los hijos de paz no son los que tienen harto dinero. Los hijos de paz son aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que tienen una carga, aquellos que dicen, Señor, yo estoy agradecido con cada alimento que recibo. Y ahí vienen trayendo al pastor, al ministro, y vienen a entregar de manera voluntaria lo que Dios ha puesto en su corazón. Lo que Dios ha puesto en su corazón. ¿Te das cuenta? Esta es la mejor manera, esta es la forma bíblica. Ahora mira esto.
En estos textos que hemos leído, Jesús no ordena a los que reciben la palabra del Señor, no ordena a ellos para que ellos le paguen. No, ordena a los ministros, vayan ustedes y los hijos de paz, sin que nadie le diga nada, van a alimentarlos a ustedes. Jesús ordenó a los discípulos a que coman, más bien dice, ustedes coman lo que les den. Ustedes vístanse en lo que les den. En otras palabras, ustedes confórmense en lo que los hijos de paz le dan a ustedes. Recomendación es para los pastores. Pero a la congregación no le recomienda, no le dice a la congregación, verán, ustedes tienen que dar, ustedes tienen que hacer esto. No, porque ¿sabes qué? Los hijos de paz tienen en su corazón completamente la información de parte de Dios, lo que deben hacer, sin necesidad que le empujen a nada. Miren, ahora sí, entonces, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Se puede decir que en esta congregación, su siervo y obrero de este lugar, da de gracia lo que recibe de gracia. Así tiene que ser. Si el resto de las iglesias lo hicieran de la misma manera, otra cosa sería el ministerio de la palabra del Señor. Pero ahora está corrompido por el dinero, por el amor al dinero, por las ganancias deshonestas. Y por esa razón existe hoy por hoy testimonios que avergüenzan. Quiero mostrarle a ustedes algo brevemente en estos minutos que me restan. Hay una diferencia entre el empleado y entre empleado o asalariado y entre el siervo de Dios. Hay una diferencia. Nota esto. El empleado o asalariado de la iglesia es el que recibe un salario, es el que cumple un jornal determinado y tiene derechos y a su vez no está sometido a su jefe más allá de su jornada laboral. Por lo tanto, no se le puede exigir más de lo que establece el contrato de trabajo. Ese es un empleado. El asalariado o el empleado trabajará para ganar un sueldo. Su entrega al trabajo es una obligación de sustento y simplemente se limita a hacer lo que tiene que hacer. Una vez terminado su horario de trabajo, marca tarjeta y se va a su casa para vivir como le dé la gana. Ese es el asalariado, ese es el empleado. ¿Es así o no es así? Usted obedece a su jefe en el trabajo, en las horas de trabajo. Y si el jefe le dice, puedes acompañarme unas 2 horas más, usted que le dice, no hay problema, pero me paga las horas. ¿Cuánto me va a pagar? Horas extras, ¿no es cierto que sí? Ese es el asalariado, ese es el empleado. Y un pastor asalariado, un pastor empleado hace lo mismo, hace igual. Entonces, mira esto, un asalariado puede reclamar sus derechos. Un asalariado puede buscar otro trabajo que le depare más ingresos y renunciar al que tenía. Un asalariado, un empleado, reclama sus vacaciones, su paga extra, su límite de horas de trabajo. Y si trabaja más tiempo, se le debe pagar horas extras, como mencionamos. Él descansa en los feriados, prestaciones sociales y en caso de un abuso laboral, acude a los tribunales laborales a demandar a su jefe. Es lo que hace un trabajador, es lo que hace un empleado. El asalariado o el empleado difícilmente se sacrifica por su trabajo. Y es más, cuando hay peligro y grandes dificultades, se va corriendo, abandonando su responsabilidad y ni adiós le dice a su patrón. Ese es el empleado. Tenemos un contexto claro de lo que es un empleado asalariado, que lo hace y muchos inclusive están trabajando. Yo sé que aquí debe haber algunos que están en un trabajo, en un empleo que no le gusta, pero tiene que trabajar porque si no trabaja, no come. ¿Te das cuenta? En el pastorado igual, de la misma forma. También existen pastores que están allí, pero ya no saben qué otra más cosa hacer. Mira, yo tuve un joven que le preguntábamos, mira, tú cuando seas grande, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ser, dijo uno, yo quiero ser chofer. ¿Y por qué quieres ser chofer? Porque el chofer pasa solo sentado. Pregunté al otro, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser pastor. ¿Y por qué? Porque no se trabaja. Esa es la perspectiva ahora del pastorado. Porque el pastor lo único que tiene que hacer es saber hablar un poquito, venir acá a contar chistes o contar historias o decir que Dios le habló o decir que Dios le dijo, hablar en lengua, Rambo saca la bazuca, quema la rama seca. Ya con eso sorprendió a la gente. Hacer un show acá adelante, ya con esa situación, eso es todo lo que necesita ahora para ser pastor. Y luego un acuerdo financiero con la iglesia, un contrato firmado, con todas las prestaciones, con todas las cláusulas, y ya es pastor.
y luego pasa adelante y dice, yo soy siervo de Dios. ¿Es siervo de Dios? No, señor, es siervo de la iglesia. Es siervo de una asociación, no de una congregación. ¿Te das cuenta? Y luego al final dice, y las cosas han subido, la canasta básica ha subido, hay que subir también el sueldo. Mira, pido un aumento de sueldo. Caso contrario, me están ofreciendo otro trabajo. En otra iglesia me voy a predicar allá. ¿Y qué hace la iglesia? Si es alguien que les entretiene bien y pasa sabroso. Y mira a esos pastores de ahora, ni siquiera predican la palabra, sino solamente se dedican a motivarles al pueblo de Dios. No están apacentando, solamente están trasquilando a las ovejas. Y luego de eso, ¿qué ocurre? La iglesia dice, nos quedamos sin pastor porque este nos hace reír. Es buena gente, es chévere, es motivador. Bueno, aumentémosle el sueldo para que no se vaya. Y luego concretan entre tira y jala un acuerdo salarial. Bueno, me quedo entonces. Le hago una pregunta. ¿Es siervo de Dios o siervo de sí mismo? No es siervo de Dios, aunque diga que es siervo de Dios. Lamentablemente, esta es la verdad, esta es la realidad del caso. Muy bien, ahora, versus empleado versus siervo. Ahora escuche eso, siervo de Cristo, que está al servicio de la iglesia. La diferencia, el concepto de siervo es muy diferente al de un trabajador, empresario, político o cualquier otro menester laboral. Si Cristo nos ha llamado para servirle en su obra, su llamamiento es irrevocable y permanente, y eso nos convierte en siervos. Aunque el obrero necesita del sustento y como siervo al servicio de la iglesia debe tener salario, que ya sabemos que es alimento de los hijos de paz, como dice Jesucristo, lo hace, el trabajo no lo hace por la paga que recibe, sino por el amor y el llamamiento que recibe de Dios. Si ama lo que hace, estaría dispuesto aún al sacrificio para servir a la grey. Esto lo enseñó el apóstol Pablo cuando escribió sobre su ministerio al enfrentar la actitud negativa de algunos hermanos en la iglesia de Corinto, los cuales no le apoyaron económicamente su ministerio. Este es un tema que la iglesia del Señor necesita entender. Mira esto, 2 de Corintios, vamos a tomar 2 de Corintios 11:6. Lee conmigo. Pablo haciendo referencia al respecto de este tema, porque así como hay hijos de paz, hay hijos de guerra también. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Yo recuerdo cuando nosotros entendimos a la luz de la palabra de que los diezmos habían sido abolidos en la cruz del Calvario. Enseñé aquí acerca de los diezmos. Yo sé que muchos respiraron aliviados, gloria a Dios por eso. Pero también muchos aprovecharon, todo avaro y todo codicioso aprovechó para decir, entonces ya no más dinero a la iglesia para apoyar. Cuando se explicó acerca de las ofrendas y las ofrendas de la iglesia para el sostenimiento de la misma, para pagar y todas las necesidades que tiene la iglesia como tal, como organismo, muchos respiraron hondo y dijeron, bueno, eso no importa, con dar $1 o 25 centavitos, con tal de dar eso ya estoy bien. Pero no entendieron verdaderamente lo que significa la gracia de Dios. Hermanos, lo que de gracia recibes, darlo también de gracia. Eso no he entendido. Mira lo que dice 2 de Corintios 11:6. Pablo se enfrentó a lo mismo. Presta atención a esta lectura, que de esta lectura muchos sacan enseñanzas inclusive para tergiversando, enseñar lo que le conviene. Dice así, pues aunque sea tosco en la palabra, dice Pablo, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos os lo hemos demostrado. Versículo 7. Porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Dice esto, ¿pequé yo acaso humillándome a mí mismo, predicando el evangelio de Dios de balde? ¿Qué significa eso de balde? Gratis. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué está hablando esto? Mira esto. 8. He despojado a otras iglesias recibiendo ¿qué? Salario para serviros a vosotros. En otras palabras, otros me han alimentado a mí para yo tener fuerzas y ánimo para alimentarlos a ustedes. Ustedes a mí no me han alimentado. Ustedes a mí no me han dado nada. Iglesia de los Corintios, ustedes no lo han hecho porque no han entendido. Otros lo han hecho. Y por lo que otros me han mantenido a mí, yo no he abandonado el ministerio. Porque Dios ha sido consecuente conmigo. Eso está diciendo Pablo. Ahora, versículo 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga,
pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, o sea, de otras iglesias. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. No voy a pedirles nada, porque no hay hijos de paz acá, porque todos son hijos de guerra. Y los hijos de paz que existen no han entendido lo que debe hacer un hijo de paz naturalmente. Dice esto, versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria. ¿Cuál gloria? De no pedirle nada a ustedes en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amó, Dios lo sabe. ¿Acaso es porque no los amo? ¿No les estoy pidiendo a ustedes que me mantengan? No, no es que no los ame, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. O sea, Pablo está diciendo, miren, yo tengo todo el derecho de que ustedes me den salario. ¿Qué es el salario? Alimentación, vestido, todo lo que tenga que ver con la mantención del siervo del Señor. Ese es el salario. Pero yo no les pido a ustedes. ¿Por qué? Porque de otra parte me envían a mí y yo recibo y yo no me hace falta nada. Hay otras iglesias donde hay hijos de paz, pero aquí no hay hijos de paz. No hay aquí. Pero sin embargo yo les sigo predicando a ustedes. Pero Dios ha sido consecuente conmigo. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Había una lucha allí, que estaban diciendo que el apóstol Pablo no era apóstol de Jesucristo, sino que estos supuestos iluminados, grandes apóstoles de ese entonces decían que ellos eran los apóstoles y que ellos merecían que le den el salario. Ellos cobraban a esa iglesia de Corinto, le cobraban, pero Pablo no. Entonces dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Escuchen con atención, ¿quiénes? Estos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ahora vas a ver quiénes son, cuyo fin será conforme a sus obras. Versículo 19, para avanzar. Aquí viene, porque de buena gana, dice iglesia de Corinto, escuchen iglesia Miles, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Ustedes dudan de mi llamado, de que yo no soy el apóstol que Dios ha llamado. Y ustedes a mí no me ayudan. Ustedes a mí no me dan lo que me corresponde a mí, lo que Cristo dijo. El salario mío es el alimento, la mantención que ustedes deben darme, pero no me dan. Pero no les he pedido nada, porque esta es mi gloria, predicarle a ustedes el evangelio de balde. Y ustedes no me dan nada. Pero gracias a otras iglesias de Macedonia, de esos lugares, los hermanos de allá me envían a mí para mantenerme y sostenerme aquí. Y yo no pienso pedirle a ustedes nada, porque ustedes todavía no han entendido. A ustedes todavía no han llegado hasta ese punto de ser los hijos de paz. Pero me asombra, en cambio, cómo a esos otros apóstoles que vienen, a esos otros profetas, a esos otros ministros que vienen acá, a la iglesia de ustedes a predicar, ahí sí le dan ofrenda de amor. A eso sí le invitan a comer, a eso sí le hacen el cumpleaños, a eso sí le hacen esto, le hacen lo otro, a ellos sí. Pero en cambio, a mí, que me merezco, porque yo les estoy dando a ustedes, en cambio conmigo no, pero no quiero nada de ustedes, no quiero. Pero cuando estos vienen, estos sí los esclavizan, estos sí los devoran, estos sí toman lo que es de ustedes, estos se enaltecen y ustedes están tranquilos, les da bofetadas, les dicen de todo y ustedes no dicen nada. Pero cuando yo vengo, en cambio conmigo sí son machitos, El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, porque la iglesia de los Corintios eran terribles.
Ellos no hacían nada, ellos eran de los que decían, no vamos a hacer esto, porque sencillamente nosotros no queremos hacer. Estos superapóstoles de ese entonces los obligaban a servir, los explotaban, engañaban a los corintios, y por esa razón Pablo menciona lo que menciona. ¿Cuántas iglesias existen hoy por hoy sometidas por esos falsos apóstoles y profetas y pastores, sometidos a la vergüenza, a la estafa, al robo, al arranche, a toda a ese negocio sucio que es el negocio del cristianismo hoy por hoy? Lamentablemente. Pero ¿sabes qué? Cuando un predicador se pone al frente y empieza a predicar, a muchos se le ha extrañado. Cuando voy a predicar y cuando me quieren pagar, digo que no. Pero se enojan. Dice, lo que pasa es que me está robando la bendición. Le engañaron con ese cuento de que si no recibe, el que predicó la palabra no recibe la paga, dice la iglesia que ellos se quedan sin la bendición. Eso se llama manipulación. Eso se llama manipulación, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces he ido a predicar y me dicen, pastores, que si usted no recibe? Una vez me pasó esto. Me fui allá a predicar y a la salida me trajeron un sobre. Le dije, no, mi hermano, yo aquí vine por predicar la palabra porque mi jefe me mandó a predicar. Y ya está pagado todo. No, es que si usted no recibe, me roba la bendición. Y se enojó conmigo. Se enojaron conmigo. Y me colocaban el sobre aquí. Entonces yo dije, hay que actuar con prudencia. Tomé el sobre. Le dije, muchísimas gracias. Eso, pastor, no es que si usted no recibe, nos quita la bendición. Le dije, ¿usted me dio esto para mí? Sí. ¿Esto es mío ahora? Sí. ¿Puedo hacer lo que yo quiera con esto? Sí, claro que sí. Muy bien. Regresé al púlpito y coloqué en el lugar donde estaban las ofrendas, otra vez. Y se enojaron conmigo. Y se molestaron conmigo. Pero, pastor, eso es para usted. Para mí me dieron, ¿cierto? Yo puedo hacer lo que me han dado, lo que yo quiera, ¿cierto? Sí, entonces eso es lo correcto. Esta ofrenda es de la iglesia, para el sostenimiento de la iglesia, no para alimentar a lobos. No, Señor. No, tenemos que regresar a la senda antigua. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo sé que es delicioso y rico vivir en una vida de opulencia a costillas de los demás. Pero hay que elegir, siervos de Dios, entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Obedecer a las denominaciones, que hoy por hoy se ha convertido más en un negocio, en una franquicia, en una vergüenza. El siervo de Dios debe predicar la palabra sin necesidad de poner precio a la palabra de Dios. Peor todavía, escucha esto, peor todavía, decir que para ir a predicar deben darme tanto, una ofrenda de tanto. Esos salmistas que son peor que una peste. El virus de COVID-19 es mucho más aceptable que esta peste de los salmistas hoy por hoy. Esto es peor todavía. Esa peste de apostolitis, de profetitis y una cantidad de salmistas que hoy por hoy existen, ahora se las pasan de iglesia en iglesia buscando, entre comillas, ministrar a la iglesia. No, ellos quieren ministrar sus bolsillos y le ponen precio. Acá en Lago Agrio tuvimos una reunión, y en la reunión un salmista y pasó a todos una hojita, y en la hojita decía cuánto era lo que tenían que ofrendar para tener al salmista en su iglesia. Y todos hicieron cola para tener su horario. Yo no, yo me salí, me vine, y al ver que no hice nada, me vino a buscar el salmista aquí, que quería cantar en la iglesia, que Dios le ha hablado, le ha dado un canto profético. ¿De dónde sacarían tonterías con canto profético? Y yo le cogí y le hablé afuera, le expliqué la palabra del Señor en buenas palabras. Y dijo, bueno, pastor, sí tiene razón, pero usted sabe entonces de qué vamos a vivir nosotros los salmistas. Si no sabes de qué vivir, entonces ándate a trabajar. Nadie te ha pedido que cantes. Pastor, que estás escuchándome, si tú dices, es que si pasa eso, ya no, la iglesia no me paga, entonces ¿de qué voy a vivir? Anda a trabajar. Porque la Biblia, ¿qué dice? El que no trabaja, no coma. Anda a trabajar. Pues entonces, si has tomado la iglesia como un negocio, ve a buscar otro negocio, porque esto no es cueva de ladrones. Este es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, que merece ser honrada, respetada y tener en alta estima, hermano. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a cerrar esta segunda parte de la siguiente manera. Estamos hablando empleado
y siervo. Ahora ya entiendes con claridad. Pastor, ¿usted qué es, empleado o siervo? Yo soy siervo de Dios o empleado de Dios, pero de la iglesia no. Peor de alguna denominación. Peor todavía de una denominación. Es que vamos a ver qué dice mi superior de la denominación. No, Señor, yo no soy empleado de nadie. Soy siervo de Cristo. Y Cristo se hace cargo de mi casa. Yo me hago cargo de la obra que me ha entregado y Él se hace cargo de mi casa, de mi familia. ¿Mediante qué? Mediante los hijos de paz. Y si no hay hijos de paz, Dios envía cuervos. Y si no hay cuervos, Dios envía hijos de paz. Así de sencillo. Ahora, lee conmigo lo que dice... Yo sé que ahora están diciendo ustedes, pero pastor, yo no he sido ni hijo de paz, ni tampoco he sido cuervo. Ah, carambas, ¿qué he sido? Mira esto, hay mucho que hablar en cuanto al tema de los hijos de paz. ¿Cuál es el símbolo de la paz? Una paloma con una rama de olivo, ¿no es cierto? Es el símbolo de la paz. Pero ¿sabías tú que la paloma con una rama de olivo no es símbolo de paz, sino símbolo de fracaso? ¿Sabías eso? Pastor, ¿y ahora dónde va a sacar? ¿Qué dirá ahora este pastor? Porque se las anda inventando de todo. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes de dónde sacaron esa paloma con la rama de olivo? ¿Dónde sacaron? Del arca de Noé. Pero lo que no se han dado cuenta, detalles tan sencillos, pero que son profundos. Dice brevemente, Noé se estaciona, observa a ver si es que ya hay vegetación, manda a la paloma. La paloma se fue la primera vez y ¿cómo regresó? Fatigada y cansada, sin nada. Luego por segunda vez envía a la paloma. Luego la paloma regresó. A ver, regresó con una ramita de olivo en su pico. ¿Y qué dice esto? ¿Eso es sinónimo de qué? ¿Y la paloma qué hizo? Regresó y dijo, ya, está bajando. Todavía no es. Eso es fracaso. Es la muestra del fracaso. Todavía no es. Todavía no hay paz. Todavía. No hay paz todavía. Porque todavía no se había hecho el pacto de Dios, la paz con el hombre que no va a destruir con el diluvio otra vez. Después de 7 días, dice la palabra, Noé nuevamente envió la palomita otra vez. Y ahora la paloma, ¿cómo regresó? Ya no regresó, hermanos. Asimismo es la verdadera paz. Escucha esto, la verdadera paz no es una paloma en el pico una rama de olivo. La verdadera paz es a donde llegó allá, entró y nunca más volvió a ser el mismo. El hijo de paz, una vez que entendió, de ahí para adelante, hermanos amados, si todos los pastores entendieran esto, despertarían a esos hijos de paz, a esos nacidos de nuevo, para cultivar y alimentar al mismo cuerpo de Cristo. Hay mucho que hablar del tema de los hijos de paz, pero ese no es el punto. Terminemos con este texto, mis amados hermanos. Lucas 17:7. Entre empleado y siervo. Entre empleado y siervo. Ahora sí, para los pastores y con siervos míos. Jesucristo mostró una clara diferencia entre siervo y entre el asalariado. Aquí vamos a mirar un pastor que dice ser siervo de Dios y un pastor que es asalariado, muy claro. Ahora dice versículo 7 del capítulo 17 del libro de Lucas, dice, ¿quién de vosotros, qué dice? Teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, después de haber trabajado luego le dice, ¿quién de ustedes hace esto? Pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Sí entienden la lectura o no? ¿O le explico? ¿Sí entienden la lectura? No entendieron, ¿cierto? Ya, ok, déjame explicarte, pero préstame atención. Mira, Jesucristo dice esto, para que ustedes entiendan lo que es asalariado y lo que es un siervo. Escucha esto, ¿cuál de ustedes teniendo un siervo, un esclavo, ese siervo sale a trabajar en la mañana arando, en la tarde viene cansado a la casa
Y usted le dice al siervo, ven, siéntate a la mesa, come lo que yo ya te preparé, haz esto, ven a comer, disfruta ahora ya porque estás cansado. ¿Hacen esto? No, dice. Más bien ustedes se hace lo siguiente: cuando el siervo, el esclavo, viene de trabajar cansado, dice, anda, lávate las manos, cíñete, amarra tu cinturón, arréglate bien, saca fuerzas donde no haya, hazme la comida, sírveme la mesa y déjame que yo coma primero. Eso hace el siervo. El siervo no tiene horario ni fecha en el calendario. El siervo no tiene poder de decisión en su horario. No tiene poder para decir, si me pagas hago, si no también. El empleado sí, el siervo no. Eso es lo que dice, eso es lo que se hace. No al contrario, no, el siervo no está pidiendo que el amo le dé, no, sino que él tiene que servir a la hora que sea. No tiene horario. Sigue leyendo conmigo. Dice esto, versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Dice esto, ¿el amo le da gracias al siervo por lo que le ha mandado? No, ¿por qué no le da gracias? Porque es siervo. Y después que yo haya comido, después lava la loza, los platos, y luego de eso come tú. Mira esto, pienso que no, dice Cristo, versículo 10. Así también que vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. La diferencia entre un empleado, entre un siervo: el empleado cumple su horario y no quiere saber de nada. En cambio, el siervo está las 24 horas del día, siempre listo a servir. ¿Y sabes qué? Sirve. Y ahí tenemos a la clase de siervo. Hay siervos que están sirviendo, pero esperando que se cumplan los 7 años. Porque hay una ley en la Escritura que decía que los siervos cada 7 años debían ser puestos en libertad. Pero había siervos que no querían ser libres. Y llegaban a su amo y le decían, amo, nosotros no queremos irnos. Porque ¿a dónde vamos a ir? Porque tú eres un amo, quien no nos maltratas, quien nos das todo lo que nosotros necesitamos. Entonces dice que el amo, la Biblia dice, eso es ley, la Biblia dice que tomará el amo a su siervo de la oreja y colocará en el umbral de la puerta. Y con una lesna hará un hueco en la oreja del siervo. ¿Eso qué significa? Un pacto que para siempre va a vivir a expensas de su amo. Cuando nosotros aceptamos ser siervo de Dios, hacemos lo mismo, igualito, de la misma manera. Hacemos nosotros, ese llamado de Dios es irrevocable y decidimos decir, Señor, usted me ha llamado, heme aquí, envíame a mí. Entendiendo bien cuáles son los parámetros y las condicionantes que Dios hace. Hermano, Dios llama a sus siervos y Él se encarga de los suyos. Aquellos hermanos que están allí estudiando en el liderazgo, que están pensando, y ahora si yo soy siervo de Dios, voy a trabajar en el ministerio, y ahora ¿cómo hago? Si no ganas sueldo, no hago. Sácate de la cabeza eso del sueldo, porque eso te causa daño. Iglesias del Señor, ya basta de alimentar a cabras. Ya basta de estar alimentando el ego de esos pastores en sus iglesias que lo único que quieren es sobrevivir. Y aparte del sueldo tienen extras, aparte de los extras tienen una cantidad de cosas, y aparte de eso le festejan el día del pastor, el día de esto, el día de aquello, día del maestro, día del profesor, una cantidad de cosas, cumpleaños del pastor. No digo que eso está mal, pueden hacerlo. Pero ¿sabes qué? Es importante hacer verdaderamente al pastor, verdaderamente que es un siervo de Dios. Pero no así de esa manera. Muy bien. Siervo y empleado. Pastor, ¿qué me estás escuchando? ¿Qué eres? ¿Un empleado o eres un siervo? Los siervos de Dios, dice, recuerda cuando dice la palabra, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. No dice bienaventurado aquel asalariado o empleado que cuando su Señor venga le encuentre trabajando. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. Ok. Entonces, hermanos amados, la Escritura es demasiado clara al respecto de lo que es la manera y la forma como el siervo de Dios o el pastor de una congregación, al no ser asalariado, de qué manera sobrevive. Y eso no depende de la iglesia. ¿De quién depende ahora? ¿Ah? ¿De quién depende? De Dios. ¿A través de quién?
Les cuesta decir eso, ¿verdad? Porque se dan cuenta que ustedes no han estado siendo hijos de paz a través de los hijos de paz. Y ahora, bueno, por ignorancia no sabíamos, pero ahora lo sabemos. A través de los hijos de paz, el reino de los cielos sigue avanzando. Y cuando esos hijos de paz se hacen de oídos sordos, Dios levanta los cuervos para alimentar al siervo de Dios. Ese es así. ¿Te das cuenta? Sin salario se puede trabajar, claro que sí. Sin un sueldo puede sobrevivir el pastor, por supuesto que sí. Y esta es una de las evidencias más grandes. ¿Cuál evidencia más grande es esta? La evidencia ¿qué? La evidencia de que ustedes tienen aquí un siervo de Dios, no lo digo por ostentar, sino por testimonio. Recuerda, dar testimonio es lo más difícil del ministerio. Dar testimonio, predicar con el ejemplo. No crean a ustedes, mis amados hermanos, que para mí se me hizo duro entender eso. ¿Por qué? Porque yo aprendí así, yo crecí en iglesias así, donde los pastores tienen que ser pagados. Claro que sí. Pero ahora, vivir de esa manera, yo dije, bueno, Señor, si es que esto es verdad lo que dice o estoy entendiendo mal, entonces no va a funcionar. Pero si es que funciona, es porque tu palabra, en realidad, este es lo que dice. Esa es la verdad. Y puse en práctica. Claro que sí. No crean, pastores, que mañana usted dice, ok, ya no me den sueldo, no me den nada. ¿Dónde están los hijos de paz? Si vas a empezar por ese lado, vas a morir de hambre. Lo primero que hay que hacer, antes de estar esperanzado de los hijos de paz, oye, 13 años tengo aquí en esta congregación. Y es la primera vez que estoy hablando de esto. Yo ya entendía esto, pero nunca enseñé a la iglesia acerca de los hijos de paz. ¿Sabes por qué? Para que eso se despierte en el corazón de cada uno de vosotros, que sea Dios mismo despertando. Pero por algo ha de ser que Dios permitió que ahora hable este tema. En 13 años nunca hablé, sabiendo y conociendo eso de aquí. ¿Por qué razón? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pónganse de pie, por favor.